Hola, en este video vamos a explicar la ley de Watt. La ley de Watt o la ley de potencia eléctrica se define como la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. En fórmulas, potencia, energía por unidad de tiempo. Por ejemplo, si una lámpara es de 40 watts, quiere decir que esta lámpara va a consumir 40 joules por cada segundo que esté encendida. Recordemos que la energía se mide en joule, el tiempo en segundos y eso nos da como unidad el watt. Las fórmulas de la ley de Watt o fórmulas de potencia también se pueden graficar como triángulos. Por ejemplo, si yo pongo mi dedo en la letra P, puedo obtener o recordar la fórmula de P es igual a B por I. Si colocamos el dedo en la letra I, podemos ver que la potencia sobre el voltaje me da la corriente. Si colocamos el dedo en la letra B, vemos que el voltaje es igual a P sobre I. También hay otras fórmulas de potencia que son potencia es igual a R por I cuadrado y potencia es igual a B cuadrado sobre R. Esta fórmula potencia igual a R por I cuadrado está muy relacionada con el efecto Joule o ley de Joule. ¿Qué es la ley de Joule o el efecto Joule? La ley de Joule establece que el calor desarrollado cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor es proporcional al cuadrado de la corriente y a su resistencia. Es decir, el calor disipado en una resistencia es proporcional a la potencia, ¿sí? A la potencia de la resistencia, porque I cuadrado por R es la potencia. Es decir, una lámpara que esté encendida un determinado tiempo va a generar un calor, ¿sí? Que se puede calcular con esta fórmula y la unidad va a ser calorías. Veamos un ejemplo de cómo se utiliza la ley de Watt para calcular la potencia o las potencias de las resistencias en un circuito. Veamos, por ejemplo, un circuito serie. En un circuito serie, yo puedo calcular la R total para calcular la corriente total del circuito. Esto lo vamos a explicar en otro video en detalle. Pero calculando la corriente del circuito podemos calcular los voltajes de cada resistencia. El voltaje de la fuente es 80 volts. La corriente en este cálculo me dio 1 amper. El voltaje de la resistencia A es de 30 volts, el de la B es de 10 y el de la C es de 40 volts. Cuando calculamos la potencia, utilizamos la fórmula voltaje por corriente. La potencia A es voltaje A por la corriente. Como el voltaje A es de 30 volts y la corriente es 1 amper para todas las resistencias, incluyendo la fuente, eso me da 30 watts. La potencia B me da 10 watts y la potencia C me da 40. Observen que la resistencia que tiene mayor voltaje, o sea, mayor caída de tensión, produce una mayor potencia. Si yo calculo la potencia de la fuente, ¿qué tengo que hacer? Usar la fórmula B por I. Voltaje de la fuente, 80 volts. Corriente del circuito, 1 amper. Eso me da 80 watts. Ese valor de potencia se puede verificar sumando las potencias que ya calculé anteriormente, es decir, la potencia 1, 2 o 3 o la potencia ABC. Si yo sumo las tres potencias, de 30, de 10 y de 40, me va a dar la potencia de 80 watts que ya calculé haciendo B por I. Esto siempre se hace en los circuitos para comprobar que el valor de la potencia de la fuente es igual al valor de la suma de potencias de las resistencias, ya sea en serie o en paralelo.
Veamos en paralelo. Tenemos un circuito en paralelo con una batería de 12 volt, a la cual le ponemos dos lámparas, una de 100 watts y otra de 60 watts. Si usamos la fórmula de la ley de Watt, pero ahora despejando la corriente, hacemos I igual a P sobre B. Para 100 watts le corresponden 12 volt, porque la lámpara está sometida a 12 volt. Los extremos de las lámparas, de cada una de ellas, van los bornes positivos y negativos de la batería. Entonces cada lámpara está a 12 volt. Entonces calculo la corriente I y P sobre B, y 1 es 100 watts sobre 12 volt. Eso me da 8,33 amperes. Para la otra lámpara de 60 watts, hago 60 watts sobre 12 volt, el mismo voltaje, me da 5 amperes. Si calculo la corriente total, es la suma de las corrientes de cada rama, y eso me da 13,3 amperes. Observen que a mayor potencia, mayor corriente. La lámpara que tiene mayor potencia consume mayor corriente. Por lo tanto, va a producir más calor. Ahora, si yo calculo la potencia total del circuito, sería, si uso la fórmula B por I, me daría 12 volt por 13,33 amperes, lo que me daría 160 watts, que también los puedo verificar haciendo que la potencia de la batería va a ser la potencia de la lámpara 1 más la potencia de la lámpara 2. O sea que yo puedo hallar el valor de potencia de la batería haciendo B por I, B total por I total, o bien puedo hacer sumando los valores de potencia de cada rama del circuito paralelo.